Ministerios Ebenecer presenta Esta noche, hermanos, el Señor nos ha permitido preparar un tema que se llama Rebeca, figura de la que se casa con el hijo. Rebeca es la figura de la que se casa con el hijo, y aquí en la iglesia la hija de nuestros pastores se llama Rebeca. Así que es una bendición este nombre maravilloso. En la palabra de Dios, hermanos, hay muchas figuras interesantes que son sombra, que son anticipo, que son, como bien lo indica su nombre, una figura para que nosotros podamos entender qué es lo que ocurrirá en el final de los tiempos. Porque si usted se ha dado cuenta, en los últimos días todo lo que se ha estado predicando es que Cristo viene pronto y que la iglesia no puede estar dormida, no puede estar en el letargo que ha estado quizás por algún tiempo, y corresponde a los siervos y siervas de Dios instruir y despertar a la iglesia en este final de los tiempos. Hermano, créame que este tema, yo le pido al Espíritu Santo que sea Él quien nos ayude para poder salir de este embrollo, porque evidentemente hay mucha información encriptada en la palabra. De hecho, la palabra ha sido escrita en los originales y ahí hay mucha información que solo puede ser revelada a través del lenguaje original. Pero bendito sea el Señor que nos permite en esta noche compartir de su palabra. Vaya conmigo, por favor, al libro de Génesis en el capítulo 24. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 9 y luego oramos para pedir la asistencia, para pedir la ayuda y para pedir el acompañamiento y la revelación del Espíritu Santo de Dios. Cuando usted tenga Génesis capítulo 24, por favor me da un buen amén. El padre busca esposa para su hijo. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Abraham era viejo, entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía: te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mis parientes y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el siervo le dijo: tal vez la mujer no quiera seguirme a esta tierra. ¿Debo volver y llevar a su hijo a la tierra de donde usted vino? De ningún modo debes llevar allá a mi hijo, le respondió Abraham. El Señor, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra donde nací, y que me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, Él mandará su ángel delante de ti, y tomarás de ahí mujer para mi hijo. Si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre de este mi juramento, solo que no lleves allá a mi hijo. El siervo puso la mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este asunto. Vamos a orar, hermanos, para que el Espíritu Santo de Dios traiga esa revelación y pueda entregarle las gemas de la palabra de Dios a su corazón, porque entiendo que le estoy hablando a la que se va a casar con el Cordero, a la tierra fértil, a la que produce fruto al 100%. Padre, gracias te damos, Señor bendito, en esta noche por tu palabra. Suplicamos la asistencia de los cielos, que tu Espíritu Santo pueda revelar, pueda transformar, pueda edificar a cada una de las personas, a cada una de las hermanas y hermanos aquí reunidos. Te suplicamos, Señor, que nos des la gracia y que por favor esa asistencia sea oportuna para poder revelar estos misterios que han estado escondidos de siglo en siglo, pero que ahora a ti te ha placido darle esos misterios a tus hijos, los que están sentados en esta iglesia
y en otras casas en donde se comparte la sana doctrina. Por favor, Señor, circuncida nuestros oídos y nuestro corazón para poder escuchar tu palabra y que caiga en tierra fértil. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. La palabra de Dios, hermanos, es una riqueza invaluable e incalculable. Y cuando hablamos de las figuras que hay en ella, es incontable la cantidad de figuras que usted puede encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis. Y es innegable que Dios quiere revelar estas figuras y quiere ponerlas al descubierto para que su pueblo pueda estar preparado, para que su pueblo pueda estar atento a lo que Dios quiere enseñar. Si usted examinó detenidamente la palabra del versículo 1 al versículo 9 del capítulo 24 de Génesis, yo quiero que me acompañe para que podamos reconocer los personajes que aquí están involucrados, de tal manera que podamos entender la palabra de Dios, porque a nosotros se nos ha dado la capacidad y se nos ha dado un espíritu de entendimiento de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted tiene un entendimiento sobrenatural. Dios está poniendo un don para entender lo que sobrenaturalmente Dios quiso dejar en ella. Bueno, en primer lugar, yo le hablaba de que hay un padre que está buscando novia, está buscando la prometida de su hijo. Y yo quisiera que usted se ponga en los zapatos del padre, porque si usted tiene un hijo, pues usted ama a su hijo y desea la mejor novia para su hijo, ¿verdad? No cualquier novia. Yo a veces pienso que las mamás son bien estrictas a la hora de pasar ¿cómo se llama? El noviómetro, ¿verdad? O sea, para poder medir quién se va a casar con su hijo o quién se va a casar con su hija. Y es innegable que Abraham tenía estándares muy altos para su hijo Isaac. Entonces, la primera figura que nosotros encontramos en la palabra es Abraham. Todos conocemos que Abraham es un siervo de Dios, es llamado el padre de la fe, y por esa fe también nosotros alcanzamos bendición. Entonces, Abraham es figura del padre. Y es curioso porque cuando el padre busca a la novia, es él el que da las características que la novia debe de cumplir para poder casarse con su hijo, porque él es el que tiene la herencia, ¿o no? El padre es el que tiene la herencia y él es el que sabe a quién se la va a repartir. Entonces, si vemos esta figura preciosa, Abraham es figura del padre. Y si Abraham es figura del padre e Isaac es hijo de Abraham, entonces Isaac es figura ¿de quién? Pues evidentemente que Isaac es figura del hijo, es figura de Jesucristo, es el que está esperando que le traigan la prometida de acuerdo a los estándares de su padre. ¿Me va siguiendo? Ahora, en este cuadro bíblico aparece un personaje interesante llamado Eliezer, pero no de Panamá, sino que del reino de los cielos, ¿sí? Eliezer, hermanos, significa Dios de ayuda o ayudador. Y Eliezer aparece como una figura de un criado, de un siervo, de un mayordomo que está a cargo de toda la riqueza del Padre de los cielos. Evidentemente, Eliezer es figura del Espíritu Santo. Y Eliezer es un siervo tan obediente, y aquí es donde a mí me impresiona, porque, hermano, yo no sé si usted entiende que el Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo tiene un nivel de humildad que está dispuesto, al igual que Cristo, a hacerse siervo para ir en busca de la novia que el Padre le ha encomendado. Entonces, Eliezer o el Espíritu Santo escoge a la novia y la lleva hasta presentársela al amado. Vea qué trabajo el que tiene el Espíritu Santo. Escoge a la novia y una vez la tiene, su responsabilidad es llevársela hasta donde está el amado. ¿Me va siguiendo? Aquí ya tenemos entonces tres personajes, pero también aparece Rebeca, aparece Rivka. Ese es el nombre en su original, en el hebreo. Rivka significa, póngame atención porque aquí hay muchas Rivka, nosotros somos parte de Rivka. Significa cuerda con nudo corredizo, es decir, una mujer que tiene una belleza fascinante o encantadora, es decir, que atrapa con su belleza al amado.
no es cualquier mujer. O sea que Rebeca Lemus Pineda es una cuerda con nudo corredizo que va a atrapar con su belleza. Pero espiritualmente hablando, hermanos, la que atrapa al novio es la que se casa con el hijo del padre. Sí, así que no se aflige el pastor porque apenas un año tiene y estamos cerca de ser arrebatados, así que tranquilos. Entonces vea, Rebeca entonces es figura de la que se casa, es figura de la amada, porque en muchos lugares se predica que toda la iglesia se va a casar con Cristo, lo cual no es cierto, porque en muchas porciones de la palabra usted lo va a encontrar en Cantares, va a encontrar que Salomón tuvo muchas concubinas, tuvo doncellas, tuvo reinas, pero solo una era la amada, solo una es la perfecta. Y si usted se fija, Abraham no mandó a traer 10 o 20 mujeres, aunque en aquel tiempo la poligamia era permitida, pero en este momento Abraham mandó a traer una sola, y esa es Rebeca. Entonces vamos a ver algunas características de la que se va a casar con el hijo, que es figura de Jesucristo. Ahora, ¿usted, hermano, se está preparando para la boda del Cordero? ¿Usted se está ataviando? ¿Usted se está embelleciendo? ¿Usted se está poniendo los ungüentos para encontrarse con el amado? Porque de eso vamos a hablar en esta noche, de las características de la que se va a casar. Y usted ha visto algunos programas que la que se va a casar es la que está más nerviosa, ¿verdad? La que no se va a casar no está nerviosa, pero la que sí se va a casar se está preparando porque quiere que todo salga perfecto. El pastor ayer predicaba un tema bien interesante en donde decía que la novia estaba tan preocupada porque su vestido fuera tan blanco que no puede permitir una mancha en su vestido. Entonces, igual el padre. Ahora acompáñeme, siempre Génesis capítulo 24, nos vamos a adelantar porque la historia es bastante larga, pero vamos a detenernos en aquellos puntos que para esta noche son importantes para compartirle la información. Génesis capítulo 24, versículo 13. Les recuerdo que yo estoy leyendo la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, la NBLH. Dice la palabra de Dios en Génesis 24, 13, perdón. Yo estoy de pie, está hablando Eliezer, el siervo, el Espíritu Santo. Yo estoy de pie aquí junto a la fuente de agua, y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Que sea la joven a quien yo diga, por favor, baje su cántaro para que yo beba, y que responda, beba, y también daré de beber a sus camellos, la que tú has designado para tu siervo Isaac. Por ello sabré que has mostrado misericordia a mi Señor. En esta porción de la palabra, en el versículo 13 y versículo 14 de Génesis 24, encontramos la primera característica de la que se va a casar con el hijo, de la que va a contraer matrimonio, de la que va a contraer nupcias con el hijo. Y en primer lugar, la primera característica de la que se va a casar es que esta figura femenina es amable, es modesta y es sencilla con el enviado del Padre, que en este caso es el Espíritu Santo. En otras palabras, la que se va a casar con el Hijo debe de estar dispuesta a responder amablemente, con modestia y con sencillez al Espíritu Santo de Dios. Porque hay mucha iglesia que ni respeta, ni es amable, ni es sencilla con el Espíritu Santo de Dios. Es más, hay mucha iglesia que es grosera con el Espíritu Santo de Dios. Pero la que se va a casar tiene que ser amable, tiene que ser modesta y tiene que ser sencilla. También en esta misma porción de la palabra encontramos que la que se va a casar con el Hijo debe de estar dispuesta a dejar sus afanes diarios, es decir, a bajar el cántaro para atender personalmente al Espíritu Santo de Dios. Hermano, muchos de la iglesia están afanados como Marta cuando Jesús llegó a Betania. Muchos de la iglesia están afanados y no reconocen ni la presencia del enviado del Señor, ni mucho menos los que lo acompañan. Pero en este final de los tiempos, la que se va a casar debe de estar tan atenta que debe de estar dispuesta a dejar los afanes de la vida y bajar por un tiempo los cántaros del afán, los cántaros de su trabajo. Este es el primer
la primera característica o el primer requisito. Ahora yo me pregunto, ¿será que en Roca Eterna Lourdes somos amables con el Espíritu Santo de Dios? ¿Será que somos modestos y sencillos con el Espíritu Santo de Dios? Porque si no lo estamos haciendo, es buen tiempo que empecemos a hacerlo. En otras palabras, si no recibimos bien al que el Hijo ha enviado, al que el Padre ha enviado, no podremos casarnos con el Hijo. No podremos entrar a las bodas del Cordero. Bueno, esta es la primera característica. Si usted me acompaña, por favor, avanzamos un poquito, siempre en el capítulo 24 de Génesis, y nos adelantamos 2 versículos. Vamos al 15, del versículo 15 al versículo 17. La figura es tan preciosa, y yo le pido al Señor que me dé suficiente tiempo para poder entregarle a usted 7 de las muchas características que la amada tiene. Génesis 24, 15. Y dice la palabra del Señor: y sucedió que antes de haber terminado de hablar, Rebeca, hija de Betuel, hija de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salió con el cántaro sobre su hombro. La joven era muy hermosa, diga por favor, muy hermosa, virgen, y ningún hombre la había conocido. Bajó ella a la fuente, llenó su cántaro y subió. Entonces el siervo corrió a su encuentro y le dijo: le ruego que me dé a beber un poco de agua de su cántaro. Esa fue la súplica que el siervo de Dios hizo a esta mujer. Sin embargo, la característica que yo quiero resaltar está en el versículo 16, en donde dice que la doncella era hermosa, era virgen, y ningún hombre la había tocado. La hermosura de esta mujer era producto de sus acciones y de sus intenciones. La que se va a casar con el Hijo al final de los tiempos debe de guardarse para su esposo, es decir, debe de vivir en santidad. No debe de contaminarse con nada de lo que este mundo le pueda ofrecer. Ahora, la gran pregunta es: ¿será que en esta porción de la grey amada nosotros nos estamos guardando para el Señor? ¿Nos hemos santificado para el Señor? ¿Estamos esperando al Rey de Gloria para poder casarnos con Él, y por ello no permitimos que nada contaminado venga a nuestra vida? Porque, hermanos, en estos tiempos, con la apostasía y la mezcla de tantas filosofías y de tantas doctrinas de error, parte de la iglesia se está contaminando, y esto no lo podemos negar. Parte de la iglesia está dejando de vivir en santidad. Parte de la iglesia se está volviendo fornicaria y adúltera. Parte de la iglesia está vendiendo sus principios y no está esperando al amado. Está esperando a cualquiera, pero menos a su amado, porque algunos ya perdieron la esperanza. Sin embargo, ahora es tiempo de decirle que el amado está muy cerca de venir a traer a su amada por medio de su Santo Espíritu. Y evidentemente la que se va a casar tiene que ser virgen, tiene que estar en santidad, tiene que cuidarse de no manchar su vestido, de no manchar sus vestiduras, de vivir una vida agradable delante del Señor. Y esta es una característica que es imposible lograrlo sin que el Espíritu Santo de Dios nos acompañe y nos instruya y nos redarguya. Porque si a usted y a mí ya no nos redarguye el Espíritu Santo, ¿qué sacrificio quedará para nosotros? Yo creo que es tiempo, hermanos, y el Señor está hablando muy claramente que no podemos jugar con semejante salvación y no podemos jugar con el privilegio de ser escogidos por el Padre para casarnos con su Hijo. Avanzamos un poquito. Génesis 24, del versículo 18
al 20. Rebeca le dice al siervo de Dios: beba, señor mío, le dijo ella. Y enseguida bajó el cántaro a su mano y le dio de beber. Cuando había terminado de darle de beber, dijo: sacaré también para sus camellos hasta que hayan terminado de beber. Y rápidamente vació el cántaro en el abrevadero y corrió otra vez a la fuente para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y esto es impresionante porque hay tantas figuras en esta porción de la palabra. Hoy no vamos a tocar quiénes son los camellos, pero sí vamos a mencionar quiénes son, pero no los vamos a detallar. Pero la tercera característica de Rebeca, que es figura de la que se casa, es que es diligente y trabajadora, porque corre a la fuente para sacar agua cuantas veces sea necesario. La gran pregunta es: ¿qué tiene que hacer la que se va a casar con el hijo? Pues en primer lugar debe de ser diligente. Diligente significa ser responsable y correr a sacar agua no de cualquier pozo, sino del pozo a la par del cual está el Espíritu Santo de Dios, indicándole que de ese pozo debe de sacar el agua todos los días de su vida. Es decir, que la que se va a casar, que la que es perfecta, la que es la preciosa, debe de escudriñar la palabra de Dios en el pozo invaluable que es la Biblia, la palabra del Señor. Debe de escudriñar la palabra con diligencia, con responsabilidad, porque la que se va a casar tiene que entender que todas sus promesas de bendición están en esta bendita palabra. Evidentemente, esta mujer no solo se conforma con sacar agua constantemente, sino que le agrada saciar al Espíritu Santo de Dios que mora en ella. Vea que interesante esta figura, porque usted puede decir: pero ¿cómo yo puedo saciar al Espíritu Santo de Dios? Dándole del agua que a él le fascina beber. Y esta agua es el agua de su palabra. No hay otra agua. Cualquier otra agua el Espíritu Santo no la va a beber. Entonces la que se va a casar con el hijo tiene que ser una mujer que esté dispuesta a escudriñar las escrituras. Es que miren, hermano, la preciosa, la perfecta, la doncella no puede ser ignorante. No puede ser ignorante, porque si ella es ignorante, entonces va a ser engañada, y si es engañada, entonces ya no es la perfecta. Por eso es que esta mujer en esta figura nos da una lección tremenda. Avanzamos un poquito a Génesis 24, el versículo 22 al 24. Y esto es bien curioso, porque vamos a encontrar que la labor que hizo Rebeca fue una labor extraordinaria. O sea, no es cualquier mujer, es una mujer extraordinaria. Génesis 24, versículo 22. Dice la palabra del Señor: cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio siclo, es decir, alrededor de 6 gramos de oro, y 2 brazaletes que pesaban 10 ciclos, aproximadamente 114 gramos de oro. ¿Se puede imaginar usted los regalos que el Espíritu Santo de Dios tiene para la novia del hijo? Gracias por su respuesta desbordante. Versículo 23. Y le preguntó: ¿de quién eres hija? Dígame, le ruego, ¿hay en la casa de su padre lugar para hospedarnos? Y ella le respondió: soy hija de Betuel, el hijo de Milca, el hijo que Milca dio a Nacor. Entonces la cuarta característica es que la amada, la que se va a casar, tiene padres, es decir, tiene cobertura. No es posible que la amada del final de los tiempos,
la que es perfecta esté sin cobertura. Porque ella claramente dice, sí, soy hija. Vea lo que dice aquí. Soy hija de Betuel, el hijo que Milca dio a Nacor, y este era hermano de Abraham. En otras palabras, no es posible que la novia perfecta no tenga cobertura en el final de los tiempos. Y allá afuera anda un montón de gente creyendo ser amada, pero en realidad, si no tienen cobertura, el Espíritu Santo no los anda buscando. ¿A eso usted se lo ha inventado? No, lo acaba de decir la palabra. Porque él preguntó, ¿de quién eres hija? Le está preguntando, ¿quién es tu cobertura? ¿Quiénes son tus padres? Pero en el sentido espiritual, ¿quién te cubre? Porque la que no está cubierta, lo que está mostrando es su desnudez y su vergüenza. Y Dios no nos va a poner a nosotros ni en desnudez, ni en vergüenza. Entonces, hermanos, la que se va a casar debe de estar bajo cobertura de sus padres, los respeta y está sujeta a ellos hasta que sus padres la entreguen al Espíritu Santo de Dios. Los pastores, los apóstoles, tienen la responsabilidad de edificar, de construir, de embellecer, de instruir, de cuidar a la que se va a casar con el hijo. Porque los pastores son figura de los padres, espiritualmente hablando. Entonces, a quienes le van a pedir cuentas si no cuidaron a la que se va a casar con el Cordero, va a ser a los pastores, a los apóstoles y a todos los que instruyen a la amada, a los pastores, a los apóstoles, a los evangelistas, a los maestros y a los profetas. Porque los 5 ministerios han sido puestos para perfeccionar a los santos, ¿o no dice así la palabra? Entonces, la responsabilidad nuestra al pararnos aquí no es para entregarle a usted cualquier palabra, es para decirle que nuestra responsabilidad es embellecer a la novia del Cordero. Ese es nuestro trabajo. Ahora vean, vamos a ver ahora otra característica. Génesis 24, versículo 25 al 27. Y dice la palabra del Señor. También le dijo, tenemos suficiente paja y forraje y lugar para hospedarse. Entonces el hombre se postró y adoró al Señor y dijo, bendito sea el Señor, Dios de mi señor Abraham, que no ha dejado de mostrar su misericordia y su fidelidad hacia mi Señor. El Señor me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi Señor. La quinta característica es que la novia tiene que ser hospedadora del Espíritu Santo y de sus camellos. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los camellos del Espíritu Santo de Dios? Pues los camellos, como bien lo predicó en algún momento el pastor Tony Santana aquí, los camellos son los siervos, son los ministros del Evangelio que diligentemente están enseñando la bendita palabra del Señor. Entonces la amada tiene que ser no solo hospedadora del Espíritu Santo, sino también tiene que ser hospedadora de los ministros y de los siervos del Señor. ¿O no dice que esa es una de las características, ¿sí?, del buen cristiano, que sea hospedador? O sea, que reciba bien a los hermanos de la fe. Y nosotros somos una misión, hermanos, en donde nos han dado cátedra de cómo recibir a los hermanos en la fe. Ahora, a veces recibimos muy bien a los hermanos en la fe, pero descuidamos el trato para con el Espíritu Santo de Dios. Y no se puede hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Porque si usted recibe bien al Espíritu Santo de Dios, y los que estamos aquí hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, también tiene que recibir bien a su hermano. Yo no sé si este termómetro está pasando, pero créame que esta prédica a mí me ha confrontado. Porque yo me quiero casar con el Cordero. Yo no me quiero quedar a la gran tribulación. Yo me quiero ir en el arrebatamiento. ¿Usted se quiere ir en el arrebatamiento? ¿Usted quiere ser llevada por el Espíritu Santo al encuentro de su amado? Debo de ser hospedador del Espíritu Santo y de sus siervos y de sus ministros. Debe de ser hospedador, amable,
y abrir las puertas de su casa para que el Espíritu Santo de Dios more ahí, así también como a sus siervos, que son figura de los ministros del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que sirven incansablemente. Y es triste a veces ver cómo siervos auténticos no son bien tratados. Pero la iglesia del final de los tiempos debe de aprender a ser amable con ellos. Esto es importante. Génesis 24, 56 al 58. Lo que aquí está sucediendo, hermanos, es una gran negociación, porque Rebeca llega con los presentes, llega con los pendientes y llega corriendo a la casa y empieza a avisarles que hay un siervo que está ahí cerca del pozo, que la ha bendecido y que la quiere llevar para que ella sea la esposa del hijo de su tío Abraham. Y sus padres se ponen contentos, pero el hermano de Rebeca se pone un poco ambicioso y él sale corriendo a ver qué es lo que está sucediendo. Entonces se encuentra ahí Nacor, pero también está Labán, y estos llegan y ven todo lo que está entregando el siervo de Dios y no se la quieren dar. Entonces el Espíritu Santo empieza a negociar y le dice en el versículo 56: no me detengan, les dijo el siervo, puesto que el Señor ha dado éxito a mi viaje, envíenme para que vaya a mi Señor, que es el Padre. Y luego dice en el versículo 57: llamaremos a la joven, respondieron ellos, y le preguntaremos cuáles son sus deseos. Entonces llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿te irás con este hombre? Iré, dijo ella. Ve esta característica. La sexta característica es que está dispuesta no solo a seguir, sino también a dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, el Espíritu Santo de Dios ha sido catalogado como el gran desconocido del final de los tiempos, porque mucha gente no tiene relación con el Espíritu Santo de Dios. La mayoría aman al Padre, la mayoría aman al Hijo, pero al Espíritu Santo no lo toman en cuenta. Algunos niegan la Trinidad de Dios, que es un misterio. Sin embargo, estamos claros que la que se va a casar debe de estar dispuesta no solo a seguirlo, sino también a dejarse guiar, porque él sabe hacia dónde la lleva. ¿Le preguntaron o no le preguntaron a la doncella: ¿te quieres ir con este siervo? Y ella dijo: sí, iré. O sea, convencida, determinada, porque es que esta que se va a casar es especial, hermano. Debe de estar atenta al llamado del Espíritu Santo, a todo el llamado que le está haciendo. Debe de estar dispuesta a seguirle, debe de estar dispuesta a obedecerle incondicionalmente, ya que él es quien la va a presentar delante de su amado. Pero si no lo está escuchando, pero si no lo está obedeciendo, si no tiene intimidad con el Espíritu Santo de Dios, ¿cómo lo va a obedecer o cómo lo va a seguir? Si usted se quiere casar con el amado, debe de escuchar al Espíritu Santo de Dios y debe de obedecer al Espíritu Santo de Dios y debe de confiar que donde el Espíritu Santo la lleva es al mejor lugar de todo el planeta y de todo el cosmos. Es importante entender que el Espíritu Santo sabe lo que está haciendo, porque él está siendo guiado también por el Padre. Y con esto vamos a ir cerrando. Vea, Génesis 24, 61 al 67. Dice la palabra del Señor: Rebeca se levantó con sus doncellas y montadas en los camellos siguieron al hombre. El siervo pues tomó a Rebeca y se fue. Isaac había venido a Beer-Lahai Roi, que es el pozo del viviente que me ve, pues habitaba en la tierra del Negev, en la región del sur. Y por la tarde, preste atención que esto es maravilloso, y por la tarde Isaac salió al campo a meditar, alzó los ojos y vio que venían unos camellos. Rebeca alzó los ojos y cuando vio a Isaac, bajó del camello
y dijo al siervo: ¿quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? ¿Sí? ¿Quién estaba caminando por el campo al encuentro de los camellos y al encuentro de Eliezer? Isaac. Y le dice: es mi señor, le respondió el siervo. Y ella tomó el velo y se cubrió. El siervo contó a Isaac todo lo que había hecho. Entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca, y ella fue su mujer y la amó. La séptima característica de la que se va a casar con el novio es que ella se enamora del amado solo por lo que el Espíritu Santo le ha dicho, aún sin haberlo visto. Tiene que estar enamorada del amado, tiene que estar pendiente de quién, a la expectativa de quién va a ser su amado. No ve las promesas porque ella se cubre. Y ya el apóstol Salomón explicó por qué se cubrían las que eran vírgenes. Se cubrían porque esa belleza le pertenecía a quién, al que iba a ser su esposo. Entonces, la que se va a casar con el cordero debe de enamorarse del cordero aún sin haberlo visto. La pregunta es: ¿ama usted al Señor sin haberlo visto? ¿O está esperando como Tomás? Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Ministerios Ebenecer.